En el corazón de una ciudad bulliciosa, donde la división entre lo opulento y lo ordinario era tan clara como el día y la noche, vivía Eleanor Winters, un nombre sinónimo de riqueza y poder. Su mansión, situada en lo alto de la colina más alta, dominaba la ciudad como un guardián vigilante, y sus luces eran un faro de riquezas y secretos incalculables. Eleanor, conocida por su aguda visión para los negocios, había amasado una fortuna que la convirtió en la envidia y a menudo la adversaria de muchos. No muy lejos de la opulencia del mundo de Eleanor, en una modesta cabaña rodeada por las sombras de imponentes robles, vivía la señora Beatrice Hammond, una mujer de avanzada edad pero de corazón enérgico. Beatrice, que alguna vez fue una figura vibrante en la comunidad, en los últimos años se había retirado de la vista del público y sus interacciones se limitaban a intercambios breves y amistosos durante sus raras salidas. Sin que muchos lo supieran, un giro del destino la había colocado recientemente en el centro de una tormenta que se avecinaba. Beatrice había recibido una herencia inesperada de un pariente lejano, una ganancia inesperada que prometía alterar la tranquila trayectoria de sus últimos años. Las palabras de su buena suerte se extendieron por la ciudad como la pólvora, atrayendo la atención de rincones tanto bien intencionados como siniestros. Fue durante una gala comunitaria aparentemente inocente que Eleanor Winters, envuelta en elegancia, se acercó a Beatrice con una propuesta. Con palabras melosas y una sonrisa que rara vez asomaba a sus ojos, Eleanor habló de oportunidades de inversión, de asegurar el legado de Beatrice, de asociaciones que elevarían su posición en el ocaso de su vida. Confiada y poco versada en el despiadado mundo de las finanzas, Beatrice vio en Eleanor una mano que la guiaba, no la sombra de un depredador rodeando a su presa. A medida que los días se convirtieron en semanas, se firmaron documentos y se intercambiaron apretones de manos. Las raíces de la influencia de Eleanor se extendieron a través de los modestos bienes de Beatrice, entrelazándose a su alrededor con un agarre tan fuerte como el hierro. No pasó mucho tiempo antes de que saliera a la luz el verdadero alcance de las intenciones de Eleanor, dejando a Beatrice atrapada en una red de ataduras legales que la despojaron de su herencia, su seguridad y, lo más doloroso, su dignidad. La ciudad bullía de conversaciones en voz baja y dedos señalados, pero nadie se atrevió a enfrentarse a Eleanor Winters, cuyo poder solo parecía aumentar con su última conquista. En medio de los susurros, una sola pregunta persistía. ¿La justicia visitaría alguna vez las puertas de los poderosos o también caería presa del atractivo de la influencia de Eleanor? Sin embargo, sin que Eleanor lo supiera, el destino ya había comenzado a tejer una trama contraria, una que traería a un hijo pródigo de regreso al corazón de esta agitación, armado con la ley a su lado y una resolución tan inquebrantable como el vínculo de sangre. El sol de la mañana arrojaba un resplandor dorado sobre la ciudad, despertando a sus residentes a otro día de especulaciones susurradas y miradas veladas hacia la colina donde residía Eleanor Winters, indiscutida e imperturbable. Sin embargo, este día no se parecía a ningún otro, ya que presagió el regreso de una figura ausente durante mucho tiempo de la memoria colectiva de la ciudad. Alexander Hammond, el único hijo de Beatrice Hammond, y un nombre que tenía su propio peso en los círculos de la ley y la justicia. Más allá de los límites de esta pequeña comunidad, el regreso de Alejandro fue inesperado, un cambio repentino en la narrativa que había sido cuidadosamente tejida por las manipulaciones de Eleanor. Su llegada estuvo marcada por una determinación silenciosa, del tipo que hervía a fuego lento bajo un exterior tranquilo, sin traicionar nada de la tormenta que se gestaba en su interior. La noticia de la difícil situación de su madre le había llegado en medio de una floreciente carrera en la ciudad, un mensaje que había traspasado el velo de la distancia y el tiempo, devolviéndolo a las raíces que durante mucho tiempo había creído cortadas. Cuando bajó del tren, la gente del pueblo notó inmediatamente su presencia y una oleada de curiosidad se extendió por las calles. Su regreso no fue el regreso triunfal a casa de un hijo exitoso, más bien era el paso mesurado de un hombre en una misión, uno que había venido a corregir los errores cometidos contra su familia.
Los primeros pasos de Alexander no lo llevaron a la puerta de la casa de su infancia, sino a la humilde cabaña que ahora parecía más pequeña, con el peso de la desgracia de su madre presionando sus paredes. El reencuentro entre madre e hijo fue un tapiz de emociones. Alegría entretejida con tristeza, alivio ensombrecido por la ira. Beatrice, con su espíritu atenuado pero no extinguido, encontró en el abrazo de su hijo un destello de esperanza, una posibilidad de que la marea aún pudiera cambiar a su favor. La noticia de la profesión de abogado de Alejandro provocó una nueva ola de murmullos entre la gente del pueblo. Algunos vieron en él un modelo de venganza, una oportunidad de desafiar a la intocable Eleanor Winters. Otros temían la agitación que podría seguir, desconfiados de las dinámicas de poder que durante mucho tiempo habían dictado el flujo y reflujo de la vida en la ciudad. Alejandro no perdió el tiempo. Su determinación se endureció al ver la difícil situación de su madre y los ecos de la injusticia que la habían llevado allí, y comenzó a quitar las capas del engaño de Eleanor. Buscó viejos conocidos, reavivó amistades abandonadas y navegó por las corrientes subterráneas del tejido social de la ciudad, manteniendo al mismo tiempo sus verdaderas intenciones protegidas de miradas indiscretas. Sin embargo, a pesar de todos sus preparativos, Alejandro sabía que el camino que tenía por delante estaba plagado de desafíos. Eleanor Winters no era alguien a quien subestimar. Su influencia estaba profundamente entretejida en el tejido mismo de la ciudad. Pero en los tranquilos momentos de reflexión, en medio de la agitación de su regreso, Alejandro encontró claridad de propósito. No solo estaba luchando por los derechos de su madre, estaba luchando por el alma de una ciudad que durante mucho tiempo estuvo bajo las garras de un poder incontrolado. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre las calles, Alexander se encontraba en las afueras de la ciudad, contemplando la mansión en la colina. Las líneas de batalla estaban trazadas, no solo en términos legales, sino también en los corazones y las mentes de todos los que llamaban hogar a este lugar. La lucha por la justicia estaba a punto de comenzar, y Alexander Hammond estaba al mando. Un hijo regresó, un guerrero renacido. El amanecer de un nuevo día encontró a Alexander Hammond sentado en el viejo escritorio de roble de su madre, rodeado de montones de documentos, cuadernos llenos de notas y una determinación que parecía impregnar el aire. Con cada hoja de papel, cada registro y cada relato, construyó meticulosamente una cronología de los acontecimientos que llevaron a la situación actual de su madre. Cuanto más descubría, más claro se volvía el panorama. Eleanor Winters no se había limitado a explotar un vacío legal. Había orquestado una estrategia integral para atrapar a Beatrice Hammond, aprovechándose de su confianza e ingenuidad. Los pasos iniciales de Alexander fueron cautelosos, consciente de que cualquier paso en falso podría alertar a Eleanor de sus intenciones. Se acercó a contactos dentro de la comunidad jurídica, en busca de asesoramiento e información sin revelar el alcance total de su plan. Paralelamente, comenzó una campaña silenciosa para reconectarse con la gente del pueblo, utilizando su nueva comprensión de sus experiencias compartidas bajo la influencia de Eleanor para construir lentamente una red de aliados. Uno de sus primeros avances llegó inesperadamente de la mano de una vieja amiga de la familia, la señora Clara Jenkins, que había trabajado en el banco local durante décadas. Mientras tomaba una taza de té en su modesto salón, le confesó a Alexander ciertas irregularidades que había notado en las transacciones relacionadas con las cuentas de su madre, transacciones que habían sido cuidadosamente ocultadas, pero que insinuaban una capa más profunda de engaño. La información de Clara proporcionó a Alexander una pista crucial que vinculaba las acciones de Eleanor con maniobras financieras específicas que podrían ser impugnadas por motivos legales. Animada por este descubrimiento, la investigación de Alexander cobró impulso. Consiguió la ayuda de algunos amigos de confianza de la Facultad de Derecho, formando un equipo pequeño pero dedicado. Juntos, comenzaron a reunir las pruebas necesarias para construir un caso contra Eleanor. Esta fase de su viaje estuvo marcada por largas noches de investigación, sesiones de planificación estratégica y alguna que otra operación encubierta para reunir pruebas sin alertar a la red de informantes de Eleanor.
A medida que Alexander y su equipo profundizaron en la red de engaños, descubrieron no solo el alcance del plan de Eleanor contra Beatrice, sino también indicios de otras fechorías, tratos oscuros y manipulaciones que habían permitido a Eleanor amasar su riqueza e influencia. Cada descubrimiento subrayó la importancia de su misión, no solo para Alejandro, sino para toda la comunidad que había sufrido bajo el reinado de Leonor. Sin embargo, con cada paso adelante, Alejandro enfrentó desafíos. Encontró amenazas veladas, obstáculos misteriosos y se dio cuenta de que el alcance de Eleanor se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Se hizo evidente que derrotarla requeriría algo más que experiencia legal. Requeriría exponer sus acciones a la luz del día, unir a la comunidad y desafiar los cimientos mismos de su poder. A pesar de la creciente presión, Alejandro no se inmutó. Su determinación fue impulsada por las historias de quienes lo rodeaban, por el sufrimiento de su madre y por una creencia profundamente arraigada en la justicia. Con cada obstáculo, su estrategia evolucionó, volviéndose más sofisticada y abarcadora. Sabía que la batalla que se avecinaba sería desalentadora, pero estaba preparado para luchar con todos los recursos a su disposición. Alexander se encuentra al borde de una batalla legal y moral que pondrá a prueba su temple, sus alianzas y su compromiso con la justicia. El escenario está preparado para una confrontación que sacudirá los cimientos de la comunidad y determinará el destino de aquellos atrapados en la red de Eleanor. La búsqueda de la verdad se ha transformado en una cruzada por la justicia, con Alexander Hammond a la cabeza. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas de un anodino espacio de oficinas que Alexander había conseguido como base de operaciones para su misión. La sala vibraba con una energía concentrada, mientras Alexander y su equipo, una mezcla de viejos amigos y nuevos aliados, analizaban textos legales, registros financieros y una colección cada vez mayor de testimonios de aquellos agraviados por Eleanor Winters. La clave de su estrategia fue la documentación meticulosa de las transacciones de Eleanor a lo largo de los años, rastreando la intrincada red que había tejido para manipular no solo el mercado financiero, sino también las vidas de quienes la rodeaban. La evidencia estaba fragmentada, oculta bajo capas de empresas fantasma, asociaciones discretas y estructuras legales complejas diseñadas para ofuscar el rastro del engaño. Un gran avance provino de una fuente inesperada, un ex empleado de Eleanor, desilusionado por el costo moral de su complicidad en sus planes. Este denunciante, cuya identidad fue cuidadosamente ocultada, proporcionó a Alexander documentos internos que arrojaron luz sobre los mecanismos de las operaciones de Eleanor. Estos documentos revelaron no solo la explotación de Beatrice, sino que también insinuaron un patrón de comportamiento depredador que se remontaba a años atrás. Alejandro conocía la importancia de estas revelaciones. Cada prueba debía ser irrefutable y cada testimonio debía estar meticulosamente corroborado. La batalla legal para la que se estaban preparando no se ganaría con verdades a medias o afirmaciones no verificadas. Exigía precisión, argumentos herméticos y una comprensión profunda de la capacidad de la ley para ocultar y revelar la verdad. El equipo también se centró en construir una narrativa convincente para la corte. Más allá de los áridos hechos de las fechorías financieras, buscaron resaltar el impacto humano de las acciones de Eleanor, los sueños aplastados bajo el peso de su ambición, las vidas irrevocablemente alteradas. Esta narrativa fue crucial. Su objetivo no solo era influir en la corte, sino también movilizar a la opinión pública contra la fachada intocable que Eleanor había construido a su alrededor. A medida que se acumulaban las pruebas, Alexander inició reuniones discretas con figuras clave de la comunidad, sentando las bases para lo que esperaba fuera una postura colectiva contra Eleanor. Estas reuniones estuvieron cargadas de una mezcla de miedo y esperanza, mientras Alexander compartía sus hallazgos y su visión de un futuro libre de la sombra de Eleanor. Habló no solo como abogado, sino como un hijo que lucha por la dignidad de su madre, apelando a un sentido de justicia que trasciende los agravios personales. La tarea era hercúlea. Con cada paso adelante, la resistencia se hacía más fuerte y las amenazas más agudas. Alexander y su equipo enfrentaron una avalancha de contramedidas legales diseñadas para intimidarlos y agotarlos. Pero con cada desafío,
su determinación se endureció, sus estrategias se volvieron más innovadoras y su alianza se fortaleció. En los tranquilos momentos de reflexión, Alejandro sintió el peso del viaje que le esperaba. El camino estaba plagado de incertidumbre y había más en juego que nunca. Sin embargo, en medio de la tormenta de preparación y anticipación, prevaleció un sentido de propósito. No solo estaban librando una batalla legal, estaban desafiando un sistema que permitía a los poderosos aprovecharse de los vulnerables. Alexander y su equipo se encuentran al borde de una confrontación legal que promete ser a la vez un espectáculo y un crisol. Las pruebas que han reunido constituyen la base de su caso, un rayo de esperanza en la lucha contra la injusticia. El escenario está preparado para un enfrentamiento que pondrá a prueba su coraje, sus convicciones y la fuerza de su espíritu colectivo. Con el amanecer en el horizonte, había llegado el día en que Alexander y su equipo entraran en el ámbito legal, armados con un arsenal de pruebas meticulosamente reunidas y la determinación colectiva de una comunidad al borde del abismo. El Palacio de Justicia, un gran edificio antiguo situado en el corazón de la ciudad, se convirtió en el escenario de lo que muchos anticiparon que sería una batalla histórica, una lucha no solo por la justicia para Beatrice Hammond, sino por el alma de la ciudad misma. La sala del tribunal estaba cargada de una atmósfera eléctrica mientras los residentes, periodistas y aquellos personalmente afectados por las maquinaciones de Eleanor se agolpaban en la galería, cada uno llevando su propio hilo de esperanza y aprensión. En la mesa del demandante, Alexander se sentó con una actitud serena, con su equipo a su lado, una manifestación física de las semanas de preparación incansable y compromiso inquebrantable con su causa. En el lado opuesto, Eleanor Winters, flanqueada por un grupo de abogados de alto nivel, presentaba un marcado contraste. Su confianza inquebrantable, su postura irradiaba la seguridad de alguien que había navegado por el sistema legal a su favor una y otra vez. Sin embargo, debajo de la superficie hubo un destello de inquietud, una grieta en su armadura que nunca antes había sido cuestionada tan públicamente. Cuando comenzó el proceso, el aire estaba cargado de anticipación. La declaración inicial de Alexander fue una combinación magistral de precisión jurídica y narrativa convincente, que dejó al descubierto el alcance de la explotación y manipulación de Eleanor. Habló no solo con el juez, sino también con la sala del tribunal y con la comunidad más allá, enmarcando la batalla como un momento crucial en la historia de la ciudad, una oportunidad para redefinir los límites del poder y la rendición de cuentas. Las escaramuzas legales que siguieron fueron intensas. La defensa de Eleanor fue astuta y aprovechó todos los tecnicismos y contraargumentos posibles para socavar el caso de Alexander. Sin embargo, Alexander y su equipo respondieron con pruebas innegables y testimonios sinceros de quienes habían sufrido bajo los planes de Eleanor. Cada día del juicio se descubrieron capas de engaño, revelando la profundidad de la ambición de Eleanor y el costo de su avaricia. Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando Beatrice Hammond subió al estrado. Su testimonio, aunque pronunciado con una voz que temblaba de emoción, fue un poderoso relato de una confianza traicionada y una vida trastornada por la codicia. Fue un momento que resonó profundamente en la sala del tribunal, un crudo recordatorio del costo humano de las acciones de Eleanor. Fuera del tribunal, el juicio se convirtió en un catalizador del cambio, provocando debates y discusiones entre la gente del pueblo. El escrutinio público era algo que Eleanor nunca había previsto, y a medida que avanzaba el juicio, quedó claro que el resultado tendría ramificaciones mucho más allá de los muros de la sala del tribunal. La estrategia de Alejandro se extendió más allá de los argumentos legales. Fue una campaña para ganar corazones y mentes, para galvanizar a una comunidad, para que se oponga a la tiranía y la injusticia. La batalla legal se libró tanto en el tribunal de la opinión pública como en la sala del tribunal, y los residentes de la ciudad analizaban y debatían los procedimientos de cada día. El juicio llega a un momento crítico, cuando las pruebas quedan al descubierto para que el juez las considere. La anticipación del veredicto se convierte en una fuerza palpable dentro de la ciudad, un símbolo de esperanza para aquellos que durante mucho tiempo se habían sentido impotentes.
Alexander y su equipo han hecho todo lo que estuvo a su alcance para presentar un caso convincente, pero el resultado sigue siendo incierto. Las líneas de batalla ya están trazadas y la comunidad espera una decisión que definirá su futuro. Tras los intensos procedimientos del juicio, la incesante búsqueda de justicia de Alexander descubre un tesoro de información oculta, arrojando una nueva luz sobre el pasado de Eleanor Winters y los cimientos de su poder. La revelación de estos secretos comienza a influir en la opinión pública, erosionando la fachada de respetabilidad que Eleanor había construido meticulosamente a lo largo de los años. A medida que Alexander profundiza en los archivos y registros, comienza a surgir un patrón de explotación y corrupción sistemática. Los documentos y testimonios revelan la participación de Eleanor en acuerdos clandestinos, manipulación de valores de propiedades y coerción de funcionarios locales. Estos descubrimientos pintan la imagen de una mujer que veía la ciudad no como una comunidad, sino como un tablero de ajedrez, cuyos residentes eran peones en su búsqueda de dominio. Una de las pruebas más condenatorias proviene de una fuente poco probable: un diario perteneciente a un antiguo socio de Eleanor, ahora fallecido. Este asociado, que alguna vez fue un confidente cercano, había documentado meticulosamente sus tratos, incluidos relatos detallados de las primeras maniobras de Eleanor, que habían preparado el escenario para su ascenso al poder. El diario, descubierto en una caja de seguridad olvidada, se convierte en una prueba clave que ofrece un vistazo a la ambición despiadada que llevó a Eleanor a explotar a quienes la rodeaban. El impacto de estas revelaciones es profundo. La gente del pueblo, que alguna vez había visto a Eleanor con una mezcla de miedo y respeto, comienza a verla bajo una nueva luz. La evidencia de sus manipulaciones y la profundidad de su traición despiertan una indignación colectiva, alimentando un sentimiento creciente contra ella. En medio del drama que se desarrolla, Alexander organiza una serie de reuniones públicas y utiliza la plataforma para compartir la evidencia descubierta y galvanizar a la comunidad. Estas reuniones, inicialmente destinadas a informar, evolucionan hasta convertirse en puntos de reunión para la acción colectiva. Las revelaciones incitan a otros a contar sus propias historias de encuentros con Eleanor, tejiendo un tapiz de agravios que durante mucho tiempo habían sido silenciados por el miedo y la impotencia. Eleanor, por su parte, se encuentra cada vez más aislada. La exposición pública de sus oscuros secretos erosiona su base de apoyo, incluso entre aquellos que alguna vez se beneficiaron de su patrocinio. Sus intentos de contrarrestar las acusaciones con su habitual mezcla de intimidación y maniobras legales fracasan ante la creciente evidencia y el cambio en el sentimiento público. A medida que se reanuda el juicio, la atmósfera en la sala del tribunal es palpablemente diferente. El juez, el jurado y la galería cuentan ahora con un contexto más amplio para los argumentos legales, entendiendo la verdadera naturaleza del conflicto no solo como una disputa por una herencia, sino como una batalla por el alma de la ciudad. La presentación por parte de Alexander de las pruebas recién descubiertas es un momento crucial en el juicio y marca un punto de inflexión en la batalla legal. La defensa de Eleanor está en apuros y sus intentos de desacreditar las pruebas y los testigos se vuelven cada vez más desesperados. Los secretos que durante mucho tiempo habían ocultado el ascenso de Eleanor al poder ahora quedan al descubierto, preparando el escenario para los capítulos finales de esta confrontación legal y moral. Las líneas de batalla ya no se trazan solo entre Alejandro y Leonor, sino entre las fuerzas de la transparencia y la rendición de cuentas y las sombras de la corrupción y la codicia. A medida que la batalla legal entre Alexander Hammond y Eleanor Winters alcanzaba su cenit, la sala del tribunal se convirtió en un crisol para el cambio. El aire estaba cargado de anticipación cuando la gente del pueblo, cuyas lealtades habían ido cambiando silenciosamente, ahora apoyaban abiertamente la búsqueda de justicia de Alejandro. Las revelaciones de las fechorías pasadas de Eleanor no solo habían iluminado la profundidad de su manipulación, sino que también habían despertado un espíritu colectivo de desafío dentro de la comunidad. Alexander, consciente del impulso que tenía a sus espaldas, se preparó meticulosamente para lo que sería la fase más crítica del juicio. La evidencia reunida fue convincente,
pero fue el elemento humano, las historias de aquellos afectados por las acciones de Eleanor, lo que cambiaría el rumbo. Un testimonio clave llegó inesperadamente de una figura que una vez había estado firmemente del lado de Eleanor. Este individuo, un destacado empresario de la ciudad, había experimentado una crisis de conciencia y había decidido presentar pruebas que implicaban directamente a Eleanor en una serie de planes fraudulentos. Su testimonio fue un golpe devastador para la defensa de Eleanor, revelando no solo el alcance de sus transgresiones legales, sino también la bancarrota moral que apuntalaba su imperio. A medida que avanzaba el juicio, la estrategia de Alejandro quedó clara. No se limitaba a presentar un caso contra Eleanor. Estaba tejiendo una narrativa de esperanza, resiliencia y la búsqueda de un bien común que trascendía las venganzas personales. Las pruebas y los testimonios presentados pintaron un cuadro vívido de una comunidad que durante mucho tiempo estuvo presa del miedo y que ahora se encuentra al borde del precipicio de reclamar su identidad. Eleanor, por primera vez, parecía inquieta y su compostura se desmoronaba cuando el peso de sus acciones pasadas comenzó a caer sobre ella. La red de alianzas que una vez habían asegurado su posición se estaba desmoronando, dejándola expuesta al juicio no solo del tribunal, sino de la comunidad que había tratado de controlar. El punto de inflexión en el juicio se produjo con una prueba sorprendente, desenterrada por el equipo de Alexander, un contrato que Eleanor había falsificado años antes, el eje de su plan para hacerse con el control de propiedades clave en la ciudad, incluida la cabaña de Beatrice Hammond. Este documento, presentado ante un tribunal silencioso, fue la prueba irrefutable que vinculó a Eleanor directamente con la más atroz de sus acciones. El impacto fue inmediato y profundo. La sala del tribunal estalló en una cacofonía de murmullos y jadeos, mientras la comprensión de la culpabilidad de Eleanor se posaba sobre el proceso como una nube oscura. El juez, visiblemente conmovido por el peso de las pruebas, pidió un receso, una pausa que parecía la calma antes de la tormenta. En los días siguientes, la ciudad estuvo llena de especulaciones y debates. El juicio se había convertido en algo más que un procedimiento legal. Fue un referéndum sobre los valores que definirían el futuro de la comunidad. Alejandro, que alguna vez fue un forastero que regresaba a una ciudad que apenas reconocía, se había convertido en un símbolo de esperanza, un catalizador del cambio en una batalla que había unido a la gente del pueblo en una causa común. Cuando se reanudó el juicio, la atmósfera estaba cargada de una sensación de inevitabilidad. Los testimonios que siguieron, cada uno más convincente que el anterior, construyeron un caso abrumador por su claridad e impacto. La defensa de Eleanor, alguna vez formidable, ahora parecía un débil intento de detener la ola de rendición de cuentas que recorría la sala del tribunal. El capítulo del juicio concluyó con unos alegatos finales que fueron tanto un llamado a la justicia como una reflexión sobre el camino que los había llevado hasta este momento. Las últimas palabras de Alejandro ante la corte fueron un conmovedor recordatorio de lo que estaba en juego. No solo el destino de la herencia de Beatrice Hammond, sino el alma de una ciudad que anhelaba liberarse de las sombras de la opresión. Mientras el jurado se retiraba a deliberar, el pueblo esperaba con gran expectación, sabiendo que el veredicto sería más que una decisión legal. Sería una declaración de la determinación de la comunidad de forjar un nuevo camino, marcado por la justicia, la integridad y un renovado sentido de unidad. Este momento crucial marcó no solo el clímax de una batalla legal, sino el comienzo de un nuevo capítulo para la ciudad, un testimonio del poder de la verdad, la justicia y el espíritu humano indomable para superar la oscuridad de la codicia y la manipulación. Cuando el jurado regresó a la sala del tribunal, un silencio se apoderó de la multitud reunida, una anticipación tangible que pareció frenar el paso del tiempo. El destino de Eleanor Winters, junto con la reivindicación de Beatrice Hammond, estaban en juego, un momento equilibrado entre los ecos del pasado y la promesa de un nuevo comienzo. El capataz estaba de pie, con un simple sobre en la mano, pero dentro de él se encontraba la culminación de meses de lucha, investigación y revelación. Cuando se leyó el veredicto en voz alta,
Las palabras parecieron resonar mucho más allá de los confines de la sala del tribunal, tocando la fibra sensible de todos los presentes. Eleanor Winters fue declarada culpable de todos los cargos, un fallo que provocó una oleada de conmoción y alivio en toda la ciudad. Inmediatamente después, la sala del tribunal estalló en una cacofonía de reacciones. Lágrimas de alivio de aquellos que habían sufrido bajo el reinado de Leonor, murmullos de incredulidad de sus cada vez más reducidos partidarios y un profundo sentido de justicia de la gente del pueblo que había visto cómo se desarrollaba el juicio. Un testimonio de su resiliencia colectiva. Alejandro, en medio del tumulto, permaneció sereno, con una profunda sensación de satisfacción evidente en su mirada. Esta victoria no fue solo suya, fue un triunfo compartido, un rayo de esperanza para quienes se habían sentido impotentes ante las maquinaciones de los poderosos. Sin embargo, en ese momento de victoria, sus pensamientos se dirigieron a su madre, Beatriz, cuya dignidad y fuerza habían encendido la llama de esta lucha. Su reivindicación fue la verdadera medida de su éxito, un error corregido a los ojos de la ley y su comunidad. Eleanor Winters, por su parte, permanecía sentada en un silencio atónito, mientras la realidad de su caída la envolvía como un sudario. El imperio que había construido, que alguna vez se consideró invulnerable, se había derrumbado bajo el peso de su arrogancia y la incesante búsqueda de justicia por parte de aquellos a quienes había perjudicado. El veredicto marcó no solo su derrota legal, sino el colapso del miedo y el control que había ejercido sobre la ciudad durante tanto tiempo. En los días siguientes, el veredicto se convirtió en la comidilla de la ciudad, una narrativa de triunfo sobre la tiranía que se contó en los hogares, en el restaurante local y en las portadas del periódico de la ciudad. El precedente legal sentado por el caso, junto con la exposición pública de los hechos de Eleanor, allanó el camino para nuevas investigaciones sobre sus asuntos, un efecto dominó que prometía corregir muchos más errores. El impacto del juicio se extendió más allá de la satisfacción inmediata de la justicia ofrecida. Desencadenó un movimiento dentro de la comunidad, un despertar de los valores de integridad, solidaridad y fuerza colectiva para desafiar la injusticia. Se celebró el papel de Alejandro como arquitecto de este movimiento, pero se apresuró a redirigir esta aclamación a la propia comunidad, enfatizando la victoria como un logro compartido, un testimonio de lo que se podía lograr cuando la verdad y la justicia prevalecieran sobre la codicia y la manipulación. A medida que se cerró el capítulo del juicio, la atención se centró en el futuro. El veredicto había sentado las bases para la curación y la reconstrucción de Beatrice Hammond, la ciudad y todos aquellos que se habían visto afectados por la lucha. Se había ganado la batalla legal, pero el camino hacia la reconciliación y la renovación apenas comenzaba. El legado del juicio, plasmado en la resiliencia de la comunidad y el coraje de quienes se enfrentaron al poder, resonará en las generaciones venideras como un rayo de esperanza en la búsqueda duradera de justicia y equidad. Este momento crucial en la narrativa no solo resuelve el conflicto central, sino que también prepara el escenario para una reflexión más amplia sobre los temas de la redención, el poder de la comunidad y el impacto duradero de defender lo que es correcto, prometiendo una transformación profunda y duradera para todos los involucrados. A raíz del veredicto histórico, la ciudad se encontró en una encrucijada, con la sombra de la influencia de Eleanor Winters retrocediendo lentamente en los anales de la historia. Este período de secuelas y reflexión estuvo marcado por un suspiro colectivo de alivio y una creciente sensación de optimismo entre la gente del pueblo. Fue un momento de curación, de reconstruir los lazos de comunidad que habían sido desgastados por años de manipulación y miedo. Alexander Hammond, cuya firme búsqueda de la justicia había sido el catalizador de este cambio sísmico, ahora estaba centrado en el futuro. Entendió que la victoria legal era solo el primer paso de un largo viaje hacia la restauración del tejido de la comunidad. Inmediatamente después, entabló conversaciones con líderes locales y planificó iniciativas destinadas a evitar que tales abusos de poder volvieran a ocurrir. La transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión comunitaria se convirtieron en las consignas de esta nueva era,
y Alexander abogó por políticas que garantizaran una sociedad más equitativa y justa. Mientras tanto, Beatrice Hammond emergió como un símbolo de resiliencia y gracia. Su terrible experiencia no solo unió a la ciudad en una causa común, sino que también les recordó a todos la fuerza que reside en la compasión y la solidaridad. El gran apoyo para Beatrice fue abrumador, y tanto vecinos como extraños se acercaron para ofrecer ayuda, ya sea para restaurar su hogar o simplemente para brindarle compañía. Esta ola de apoyo comunitario fue un testimonio del deseo del pueblo de enmendar la injusticia que había sufrido y reconstruir el sentido de comunidad que Eleanor había tratado de socavar. La reacción del público al resultado del juicio se extendió más allá de los confines de la ciudad. La historia de la batalla de David contra Goliat, donde la verdad y la justicia prevalecieron contra viento y marea, resonó en todas partes, inspirando a comunidades similares a adoptar una postura contra las influencias corruptas. Alexander se encontró en el centro de esta nueva atención, y sus esfuerzos fueron aclamados como un modelo para el activismo legal de base. Sin embargo, se mantuvo humilde y redirigió los elogios hacia el esfuerzo colectivo del pueblo y el espíritu inquebrantable de su madre. En este período de renovación, la ciudad comenzó a ver cambios tangibles. Iniciativas que habían sido suprimidas durante mucho tiempo bajo el reinado de Leonor ahora fueron revisadas e implementadas, desde jardines comunitarios hasta fondos de becas locales destinados a apoyar a los jóvenes de la ciudad. Estos proyectos, infundidos con un sentido renovado de propósito y unidad, fueron los ladrillos y el mortero de la reconstrucción de la ciudad, símbolos de una comunidad que reclamaba su identidad y forjaba un camino hacia un futuro más brillante e inclusivo. En cuanto a Eleanor Winters, su condena y el posterior desmoronamiento de su imperio sirvieron como advertencia, un crudo recordatorio de los peligros del poder y la codicia desenfrenados. El cisma que había creado en la ciudad comenzó a sanar, dejando atrás una comunidad más fuerte y vigilante, consciente del valor de su voz colectiva y de la importancia de estar en guardia contra aquellos que buscarían dividir y conquistar. Este período de secuelas y reflexión no se trató solo de superar el juicio, sino de imaginar y trabajar hacia un futuro en el que tales injusticias fueran más difíciles de perpetrar. Era un momento para sentar nuevas bases, para nutrir las semillas de esperanza y unidad que se habían sembrado a través de la lucha, asegurando que el legado de este capítulo en la historia de la ciudad fuera uno de empoderamiento, justicia y espíritu comunitario duradero. La transformación presenciada en el pueblo fue una poderosa afirmación de la capacidad humana de crecimiento y redención. El viaje de la oscuridad a la luz, de la división a la unidad, subrayó la verdad duradera de que incluso frente a desafíos enormes, una comunidad unida por valores compartidos y un compromiso con la justicia no solo puede prevalecer sino también prosperar. Con el suave abrazo del amanecer, la ciudad cobró vida, sus calles y casas bañadas por el suave resplandor de un nuevo comienzo. Esta sensación de renovación era palpable y tocaba cada rincón de la comunidad y cada corazón dentro de ella. El juicio y sus tumultuosas consecuencias habían dejado una marca indeleble, no como una cicatriz, sino como un testimonio de la resiliencia y la capacidad de transformación de la ciudad. Alexander Hammond, que alguna vez fue un catalizador del cambio, ahora asumió el papel de administrador, guiando a la comunidad a través de su período de curación y crecimiento. Sus esfuerzos, que alguna vez se centraron en la batalla judicial, ahora se expandieron para incluir el fomento de la participación comunitaria, el estímulo a los jóvenes a través de programas de tutoría y el apoyo a las empresas locales en su recuperación y crecimiento. Beatrice Hammond, de vuelta a su hogar y a una comunidad que se había unido a ella, se convirtió en un símbolo vivo de dignidad y perseverancia. Su cabaña, que alguna vez fue el centro de una tormenta legal, ahora era un faro de esperanza, rodeada de jardines cuidados por vecinos como gesto de solidaridad y apoyo. Beatriz encontró alegría en los placeres simples, en la compañía de amigos y familiares, y en el conocimiento de que su terrible experiencia había provocado un movimiento hacia una sociedad más justa y compasiva. La propia ciudad experimentó una transformación silenciosa pero profunda.
Se revitalizaron los espacios públicos, que sirvieron como lugares de reunión para celebraciones, debates y actividades compartidas que tejen el tejido de una comunidad. La gobernanza local, inspirada por los principios de transparencia y rendición de cuentas que habían sido tan cruciales para la campaña de Alexander, adoptó nuevas prácticas para garantizar que las voces de todos los residentes fueran escuchadas y valoradas. El legado de Eleanor Winters, si bien no se olvida, sirvió como telón de fondo de advertencia para esta era de progreso. Las lecciones aprendidas de su reinado y posterior caída se integraron en la conciencia cívica, un compromiso colectivo de vigilancia contra las fuerzas de la codicia y la manipulación. A medida que cambiaron las estaciones, la narrativa de la ciudad evolucionó de una de conflicto a otra de recuperación y esperanza. Se compartieron historias del juicio y de sus héroes, no como historias de victoria sobre un enemigo, sino como recordatorios del poder de la unidad y la importancia de defender lo que es correcto, incluso contra obstáculos aparentemente insuperables. Alejandro, al reflexionar sobre el viaje, vio la transformación no como la culminación de sus esfuerzos, sino como el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la ciudad. Imaginó una comunidad que seguiría volviéndose más fuerte, más inclusiva y más vibrante. Un lugar donde las generaciones futuras pudieran prosperar a la luz de los valores que se habían defendido con tanta ferocidad. En los tranquilos momentos de introspección, tanto Alexander como Beatrice encontraron una profunda sensación de paz y propósito. Habían sido testigos de lo peor que la ambición y el poder podían provocar, pero, lo que es más importante, habían experimentado lo mejor que una comunidad podía lograr cuando estaba unida por el amor, el respeto y una causa común. La historia de la ciudad, de Alejandro, Beatriz e incluso Leonor, se convirtió en un legado, una pieza del tapiz más amplio de la experiencia humana. Era una historia de redención, de batallas libradas y ganadas no solo en los tribunales, sino en los corazones y las mentes de una comunidad que había redescubierto su alma. Al pasar las páginas finales de este capítulo de la historia de la ciudad, la narración no terminó, sino que simplemente se abrió a un nuevo horizonte. Las pruebas y los triunfos del pasado eran ahora los cimientos del futuro, un futuro construido sobre las lecciones del pasado y el espíritu inquebrantable de una comunidad renacida. Esta conclusión no solo resume la historia de la lucha de Alexander y Beatrice por la justicia, sino que también establece un tono de futuro, enfatizando el crecimiento continuo, la unidad y el impacto duradero de la acción colectiva. Es un testimonio de la idea de que el final de una historia es simplemente el comienzo de otra, y cada capítulo contribuye a la narrativa rica y continua de la resiliencia y la esperanza humanas.